Diego Céspedes, director de La Misteriosa Vida del Flamenco. Muchas gracias. Muchas gracias. Y aunque, aunque no lo crean, está acá Matías Catalán, flamenco, que se ve muy distinto. Y Gracias. Guapa. Paula Dinamarca, Guapa. Mamá Boa. La mismísima. Bueno, primero, felicitaciones, muchísimas gracias por estar acá. Estoy muy contenta de tener esta película, sobre todo que también tuvimos la experiencia maravillosa de que pudieran probar el DCP en esta sala. Espero que les haya servido de experiencia también, o sea, que ahí se fueron directo volando a Cannes. Y también para mí, personalmente, es súper emocionante ver lo que lograron en Cannes, siendo que yo conocí a Diego en 2018, cuando presentó su corto, El verano del León Eléctrico. Casi se me olvida, El verano del León Eléctrico. Gran cortometraje que ganó el Cine Foundation, que es una categoría de cortos de escuelas de cine. Y gracias a eso, ahí tú cuéntanos un poquito mejor cómo pasa de que surge de que puedes estrenar tu primer largo. Cuéntame qué es lo que te otorga ese premio que obtuviste el 2018 y la conexión con Cannes para finalmente estrenar en Uncertain Regard y finalmente ganar. ¿Aló? ¿Aló? Ah, sí. Pensé que... ¿Aló? Sí, bueno, el 2018... Ah, no, primero, un saludo a Patricio que está ahí. Gracias, Patricio. Un aplauso. Yo pero es verdad que probé el último DCP en esta sala y desde aquí tomé el taxi al aeropuerto y del aeropuerto me fui con la película a presentarla al festival. Entonces aquí fue la primera proyección de la película oficialmente lista, la oficial. Así que aquí se pirateó. Patricio, tú te quedaste con el DCP. No, y hay algo erróneo en esa información del 2018, que es un premio. Yo gané el 2018 con mi corto, en Cannes también, y antiguamente eso ofrecía que tu primer largo estrenara en alguna de las secciones, que normalmente eran las secciones de special screenings. Pero Thierry Fremont quitó ese premio ya hace como 5 años, entonces ya no era válido. Y ya no, solo quedó ahí. Entonces tuvimos que postularla como todos, la postulamos a todas las secciones y al final nos escogieron en una cierta mirada. Qué emoción. Y bueno, para contarle un poco a la gente lo que significa esa categoría, el Certain Regard hay dos categorías principales del Festival de Cannes, o sea, las más importantes, bueno, está la selección oficial, que están las películas que muy poco, o sea, creo que hasta nunca, creo que muy pocas veces ha quedado una película chilena, pero en el Certain Regard sí se han estrenado algunas películas chilenas. Y esto fue un gran mérito lograrlo, o sea, alguien más tan joven, su primer largo, o sea, ópera prima, y ganó en Certain Regard. O sea, ganó esa categoría con películas o sea, hasta competía con la Kristen Stewart, o sea, con la película de ella, competía con Simón Soto, con un poeta, una película que ganó muchos premios, o sea, es impresionante ese logro. Así, ¿cómo fue para ti haber ganado ese premio? Fue muy loco, o sea, estábamos ese mismo día, estábamos todos con caña y yo estaba sintiéndome muy mal porque tengo unas cañas emocionales muy heavy. Entonces estaba todo deprimido, tirado así, y tenía a todos los maricones al lado mío, así como abrazándome. Y de repente nos llaman y te dicen que ganaste algo. No te dicen qué, pero te aseguran de que estés en la premiación. Entonces fuimos y dijimos, bueno, nos levantamos, nos arreglamos todos y dijimos a lo que sea. Bueno, yo estaba levantado, yo me levanté. Y nada, lo hablamos y dijimos como estamos felices con que nos den una mención, como por último para que esté en el póster como mención en algo, no sé. Y iban pasando los premios más pequeños hasta que quedaba el más grande, que era el que ganamos, y hasta ahí dije, bueno, ahora viene la mención. Y no había mención, y ganamos nosotros, y ahí está el video de esto llorando y saltando. Yo salté, pero no lloré. Tu discurso fue notable. Sí. Notable. No, que yo fui el que lloró.
Sí. Pero es que yo no sé, no hablo inglés, entonces no entendía qué estaba pasando. Yo le preguntaba a Por el Diego como, miedo. ¿en qué categoría van? Y no sé. Y después los vi saltar y yo salté con ellos porque asumí que era importante. Realmente impresionante, así que demasiadas felicitaciones y muy felices y yo te juro que, o sea, yo encontré que ya impresionante, o sea, ver tu recorrido también del 2018 hasta ahora y lograr esto y con esta película maravillosa, o sea, impresionante. Así que muchas felicitaciones. Sigo con Matías. Cuéntame cómo fue para ti interpretar a flamenco, o sea, el protagonista, gran personaje, gran transformación física, gran interpretación, dolida, o sea, muy sufrido todo, o sea, la experiencia de ver tu personaje. ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo fue la preparación? Bueno, Diego estuvo muchos años pidiéndome ser ese personaje y yo le decía que no podía, que era difícil. No. No por casting, llegué por casting. Y antes de comenzar o sea, antes de que me seleccionaran, él me citó a una reunión y me dio ciertas reglas, como de si es que yo quería aceptar el personaje tenía que cumplir con ciertas reglas. No ciertas reglas, pero ciertas condiciones que requerían este personaje que era tan complejo. Y una de ellas era, claro, la transformación física, que era bajar de peso, porque el personaje tenía SIDA. Bajé 15 kilos hasta el día del rodaje. Después recuperé algunos porque, porque retrasaron el rodaje. Pero claro, el pelo también es mi pelo, me sacaron las cejas. O sea, fue una transformación completa física, pero que también me ayudó mucho a mí como actor a poder construirlo de adentro. También tuve la suerte de que tuve varios meses de preparación y de ensayo y que trabajé muy codo a codo con Diego y también con la Claudia Cabeza, que era nuestra directora de actores, en construir la voz de flamenco, la corporalidad, la enfermedad, la mirada, que era súper importante porque era el título de la película. Entonces la misteriosa mirada del flamenco, algo tenía que tener esa mirada. Y llegué como con el mono, por así decirlo, totalmente listo al set. Entonces ya al set llegué a jugar, a relacionarme con mis compañeras, a improvisar. Creo que fue difícil, fue largo, pero se disfrutó mucho por el equipo porque trabajamos con un gran equipo. Gracias. Paula, cuéntanos, ¿cómo fue para ti interpretar a Mama Boa? Tú habías tenido experiencia además en el cine, habías trabajado en Naomi Campbell, bueno, en otras películas. ¿Cómo fue para ti este personaje? Sí, hola, mira, lo mismo fui a casting del 2009 que hago cine y no he estudiado teatro, también dicho sea de paso. Cuando Diego igual me muestra el papel de la mamá Boa y paso el proceso de casting y recibo hola, y recibo me costó reconocerte, ahora que te vi de frente te caché. Sí, sí, yo soy de las que mira de frente. Entonces, me habla de esto, me muestra cómo tiene que ser el personaje y yo lo formo en relación al pasado, a muchos viajes y tránsitos que yo he hecho en mi vida. He vivido muchas vidas en una y una de esas vidas fue pasar por esas travestis marginales y desde ahí, desde mis recuerdos, armé a la mamá Boa y no lo encontré, digamos, tan difícil y yo no le pongo tantos conceptos porque no los conozco, si no los usaría. Entonces, desde ahí sale la mamá Boa y todos la quieren. Y es de alta gama. ¿Y qué fue lo más difícil a propósito también de interpretar a este personaje? ¿Cuál fue el como Mira, mayor es que desafío? ponerle algo difícil, pucha, sería cosificar al personaje. Yo no lo encontré difícil, disfruté a la vieja, siento que harto de mí estuvo en ella. Me gustó, o sea, yo creo que de todas las obras de cine que he hecho, dicho sea de paso, también el apoyo de la profesora Claudia Cabeza fue fundamental, porque yo siento que en esta película sí actué en lo que podría decirse como lo que es actuar para los actores, digamos. En esta película sí actué, porque ya el personaje igual llevaba un aspecto de una mujer gorda, coja, que igual tenía esa cosa con el ejercicio del poder, que ya todos sabemos en lo social y en lo político, el poder no se tiene, se ejerce, cosa que a mí me fascina,
en la vida real. Entonces, Diego me pone ese personaje encima, y, o sea, no me pone el personaje encima, sino que voy al casting y me logro el personaje, y yo me voy dando cuenta que ella es la mamá, la matriarca, o como dicen ahora las jóvenes trans, es la traviarca de la casa, y ejerce el poder sobre la casa, y lo hace como desde la pachotá, desde la chuchá, desde, no sé, pues desde el cariño, transitan un montón de emociones. Y ahí también me acordé de mis disque madres, que actualmente están en la dimensión de la verdad, el otro mundo, digámoslo en criollo, están en el otro sitio. Entonces, me acordé de muchas de esas travestis también para poder armar el temperamento de esta señora mamaboa. Súper, gracias. Diego, también te quería preguntar sobre la historia misma. Tú escribiste el guión. ¿Cómo surgió esta historia? ¿Por qué quisiste contar esta historia? Que además es ambientada a los 80, que tú ni siquiera habías nacido. Y si tienes algún referente, alguien que te haya inspirado, alguna historia que te contaron, ¿cómo surgió? Antes me gustaría agregar algo a lo de Paula, que me gustaría agregar algo a tu respuesta. Que creo que fue muy lindo lo que hicimos porque sabíamos que cuando partíamos que iba a ser un personaje difícil, en el sentido de que en los otros había más improvisación y acá Paula sí era un guión y era hacer como cualquier otra actriz profesional y lo logró con creces, y yo siempre lo digo que estoy muy orgulloso de Paula. O sea, creo que ella es un talento increíble, para mí de las mejores actrices de Chile, siempre lo he dicho, pero también, fue un desafío superado. O sea, que creo que fue muy lindo todo ese proyecto, esa transición de venir de un cine mucho más independiente que como películas como Naomi Campbell, que también es increíble, pero ya decir, esto es un texto y esto tengo que encarnar este personaje. Y tomaste mucho de tu abuela también, que eso también lo habíamos hablado, de estar coja. A mí yo me sorprendía porque decía como, en un momento ya se había vuelto, era cualquier otra actriz en el sentido profesional, porque yo ya no le tenía que recordarle como, oye, es la pata. ¿Cachai? Se le quedaba. Sí. No Eso. obstante el hecho de que una nace con la pata atrás, pero mira, el tema es que, sí, el tema con mi abuela también no lo había como obviado. Yo tuve una abuela cómplice, entonces, y muy criolla. Ella se presentaba, mi nombre es tanto, bueno, y aquí estoy yo. Entonces, claro, Diego reconoce eso en mí. Y sí, también dicho sea de paso, mi vida, mi generación, o mi vida en general, aquí yo voy a hablar de lo generacional, mucha gente, estoy yo sola en este momento, o sea, con ellos, pero yo sola por las travestis viejas. A mí me fascinan los desafíos, y me los banco, y los paso, y no me jodo, no me jodo a nadie para poder pasar ese desafío. Y así he podido vivir la vida. O sea, ahora estoy aquí, más rato estoy en otro lado. Siempre estoy y trato de estar en el aquí y en el ahora, y ese ejercicio lo tengo hecho hace muy poco rato. El pasado te lleva a estancarte, el futuro, el 90% de las cosas que estén en tu cabeza por una proyección futura solamente están en tu cabeza. Entonces vívete el momento actual, aquí, ahora, de manera tridimensional. Y de manera tridimensional yo estoy delante de gente linda, hablando bonito, y mañana yo no sé qué pasará. Entonces, eso te ahorra mucho estrés, te ahorra muchas cosas. Muchas cosas a nivel... Y sí, mi abuela también, el espíritu de mi abuela estuvo muy presente. Yo siempre lo he dicho en otras entrevistas, ya me voy a callar. Sí, lo he dicho en muchas entrevistas. De repente para mí actuar ha sido un exorcismo, pero para mí actuar también viene desde mi sistema de creencias, también es como un estado de trance. Recibir un espíritu, usar tu cuerpo físico y canalizar ese espíritu y mostrárselo a los demás, desde ahí entregar un mensaje. Entonces, eso fue la mamaboa, hay que el trabalengua actual me cuesta tanto, muchacha. Pero bueno, transancestralidad, eso, hablar de las ancestras por medio de un solo cuerpo, yo creo que eso fue una responsabilidad muy grande, pero que se mostró en la mamaboa.
Bueno, de hecho, también anécdota, el Pedro Muñoz, actor de academia, después estábamos desvistiendo y él me pregunta en una de las escenas, la escena esta del trance, de cuando, ¡guau, los maricones! Y él me dice, ¿dónde estudió, compañera? Yo dije, en la vida, la felicito, compañera. Pedro recuerda eso y yo también, con mucho afecto. La escuela de la vida. Diego, Esa es la bueno, pregunta. Sí, esta es la pregunta que más me hacen y yo siempre ya ahora, desde hace un par de meses ya empiezo a decir que no sé si es verdad la respuesta, porque ya la tengo tan pensada que yo no sé si es verdad, pero bueno, lo que les voy a contar. lo fuiste creyendo, me Sí, sale lo lo fui contando. creyendo, porque ya volver atrás y lo que sí es verdad es que una película que se hace con tanto tiempo y yo escribo todas mis historias, mis películas las escribo yo y me salen muy desde las tripas. Entonces, como para empezar a ver, creo que tendría que tener un periodo más grande para hacerlo, pero sí o sí están mi familia, mis hermanos. Digo que el recuerdo más antiguo que tengo es de mi hermana chica pintándole la uña a mi hermano grande, mientras se contaban cagüines y esa intimidad me pareció tan linda. Y es verdad que hay un dibujo de eso y que yo creo que esa es la primera imagen que tengo como de Lidia y flamenco. Porque a pesar de que es una historia totalmente ficticia que me inventé y que tomé de cualquier lado, sí ese corazón partió desde el inicio de la película hasta esta imagen que es la del póster, que se hizo, es la más conocida de la película y trascendió porque la relación, la intimidad era la misma. Y bueno, otras miles de historias también, como de dónde vengo, de dónde vienen mis papás, de una peluquería que tenían donde se murieron todos los chicos gays con los que trabajaban, de SIDA. Entonces era una historia que estaba ahí en mi recuerdo, en mi historia familiar, también una historia muy desde los márgenes. Entonces también toda esa mezcla de familia, márgenes, ternura, es algo que con lo que vivo, para lo bueno y para lo malo. Sí, y también en el discurso de Cannes hablaste también sobre las locas, las marginadas, como estos sectores de este país que están súper como fuera y como también como abordando el tema como también político, social, como todo lo que hay detrás de esta historia. ¿Se puede contar un poco más eso? Como que sentí que eso era como lo que te movió, como ese discurso habla mucho como se nota como tu motivación también de contar esta historia. Sí, yo partí muy chiquitito cuando nos conocimos, yo era muy más chiquito, tenía 20, Como 21 años. Sí, y partí allá en Cannes y todo me parecía tan lindo, pero tan monstruoso. Y me daba cuenta, yo sí, reconozco y me siento una persona talentosa y me siento orgulloso de lo que he hecho, pero también digo, hay otra parte que no es mía, que es de las oportunidades que he tenido y de cómo he vivido mi carrera. Y en ese sentido, estudiar con una beca, también toda mi familia, mis papás, mi mamá se conocieron en la población, salieron de ahí, se compraron su casa. O sea, es todo desde los márgenes. Entonces digo, si yo llegué ahí también es porque había una educación pública en ese momento. Si yo llego ahí es porque en esa educación pública conocí a gente y empecé a entender lo que era el cine de autor, por ejemplo. Yo no había visto ninguna película de cine de autor hasta que tenía 18 y entré a la universidad. Entonces digo, si yo tuve esa oportunidad, no es solamente por mi talento y porque sí soy muy cabezón y soy muy Mateo y me gusta empujar las cosas, pero también hay otra cosa que es la política. La política en el día a día de la gente. Y cuando yo gano un premio, cuando yo logro algo, tengo que reconocerlo porque no me gusta la gente que cierra la puerta por dentro. Y mi discurso en Cannes de eso hablaba, de que tenemos que seguir luchando por eso porque cuando lo quiten, todas las miradas diferentes se van a anular. O sea, no es simplemente una cuota, es ampliar la diversidad de Chile. Yo creo que esta película se parece mucho más a Chile de lo que se parece a una producción grande de otra productora más grande, con otras caras. Entonces digo, esa diversidad se obtiene con gente más diversa, gente que habita realmente Chile. Entonces ahí apunta siempre mi discurso y después y más en la promoción de la película, porque creo que lo otro, como piensan los personajes, lo escribí yo, entonces obviamente mi ideología y mi posición política está clara. Súper, gracias. Bueno, por último, Matías.
Esta es la última que voy a hacer yo para que vayan levantando las manitos después que termina. Matías, cuéntanos un poquito también cómo tu actor joven haciendo personaje así, un protagónico, ¿qué significa para ti comenzar tu carrera prácticamente con un personaje así? Ya veo que ya estás con producciones, con series, haciendo otros proyectos. ¿Cuál es la importancia de interpretar un personaje así y cómo lo ves que te va a influir en tu carrera? Mucha, porque yo creo que algo que tiene esta película es que si lo vemos como de la lógica de cómo avanza el mundo, ninguno de nosotros tres deberíamos estar aquí. Y nuestras compañeras tampoco, porque todas venimos de poblaciones, de la educación pública. Yo en mi caso, aparte, vengo de región. También estudié en un colegio público. Bueno, no voy a contar mi historia de vida, pero soy el primer universitario de mi familia. Estudié con beca del Estado, con CAE, con beca universitaria, y también como Diego, o sea, siempre era un no, o sea, no tenía ningún apellido, no tenía ningún contacto. Tuve un tiempo hasta viviendo en la universidad, era como que todo era para que no pudiera estar acá hoy. Pero no sé si fue mi inteligencia o qué, pero siempre he sabido buscármelas mucho en la vida y siempre he luchado mucho por lo que quiero porque lo siento, y a mí actuar me hace sentirme vivo. Si no actúo, si no estoy actuando, pasó un mes que no estoy actuando, 2 meses que no estoy actuando y siento que me voy a morir. Y a veces prefiero estar muerto a no estar actuando. Y esa sensación me ha llevado a actuar desde el metro y pedir plata a estar en el Festival de Cannes. Y no lo veo que ahora como que estoy en esto, vengan cosas más grandes, sino que lo único que busco es poder seguir actuando y seguir viviendo de lo que hago, seguir disfrutando actuar, que ojalá nunca se me quite eso, y también seguir aprendiendo. No de aprender de tomar clases, sino que aprender, por ejemplo, como mismo aprendí de la Paula, que también pasa que muchos actores profesionales se cierran cuando les toca trabajar con actores o actrices que a lo mejor no estudiaron, en lugar de abrirse y conocer sus historias y permearse de esa realidad y de esa versatilidad que traen ellos versus esta estructura que tenemos a veces los actores de la academia. Entonces, no me acuerdo mucho cuál era tu pregunta, pero creo Pero que está perfecto, que era exactamente eso. eso. Muchas gracias, Matías, gracias a los tres porque se pasaron y muy emocionante tener la sala llena, la sala de Nemesio está repletísima, se agotaron las entradas y tenemos ya todas las funciones me imagino que les ha ido así de bien en todas las salas, así que es un gran logro también porque para el cine chileno esto es maravilloso, así que me alegro mucho por ustedes. Y ahora abrimos el micrófono a ver quién quiere hacerles una pregunta cortita, acotada, directa. Primero que todo, dar las gracias por la invitación y el ojo para tener esta sala con esta película. Así que muchas felicidades, felicitaciones a director, que eres muy joven, a los actores igual. Veo que esta película es lo que yo sentí, es lo que todos hemos vivido, todos de alguna manera no nacimos en cuna de oro, hemos peleado y creo que tú reflejaste muy bien una parte que para muchos no los quieren visibilizar, que está desde que el mundo es mundo. ¿Por qué mamá Boa? ¿Por qué no mamá Leona? ¿Por qué otro nombre? ¿Por qué Boa? No puede contestar esa ordinariedad, dice ahora mismo. Yo quiero dejar eso en el misterio, pero vean cómo se comporta una boa en la naturaleza y ahí se responden. Sí. Bueno, muy buena tarea. Entonces, sí, compañera, me tomo de sus palabras, nosotros tres quizás yo creo en el destino. Yo creo también que este era nuestro destino, estar aquí. Que tenemos que igual entregar un mensaje y que tenemos que nosotros tres somos muy lúcidos de nuestra clase. Yo soy partidaria de que se deben hacer revoluciones cada 50 o 60 años y estamos en la que más para que se repitan historias. Entonces,
Sí, mira, si yo me pude bancar viendo por televisión abierta la caída del muro de Berlín, si después una pateadura de los nazis, si después quizás pasar hambre, frío, miseria, si después, y de esto no estoy, no quiero que aquí escuchen a una víctima, sino que a una persona responsable haciéndose cargo de su historia. Ahí hagamos una separación, por favor. Si me pude bancar todo eso, si me pude quizás bancar la mirada por debajo del hombro, como bien dijo Matías, de algunos actores de academia, que no viene al caso mencionar. Pero si por destino me conocí con Diego y teníamos una clase parecida, un discurso de clases parecido, no obstante una cuestión etaria muy diferente, un rango etario, perdón, muy diferente, pucha, si me pude bancar todo eso, me puedo bancar estos 4 años. Y de eso hacer, claro, y de eso hacer, revolución. ¿Eh? Sí. Y seguir viva, porque ¿para qué vuelvo al tema de la victimización? O sea, yo no me estoy sacando la mugre todos los días en la autogestión, en la resiliencia, para después quedar en un mural, o sea, no sé. No, ¿Para qué, perdón? ¿perdón? ¿Qué dijiste del mural? Para después quedar en un mural. Bueno, Yo hay un mural ya súper estoy en lindo un el mural, campo. pero sigo viva. Pero está la boa en el mural, no está la mártir Paula Dinamarca. Esa diferencia también quiero hacer. Ahora, ¿por qué la boa? Porque, pucha, una boa es gorda y es buena para comer. Eso nomás. Esa era la pregunta que perdón, la corté. Es que eso yo pienso Buena sin tener el permiso, que yo soy la sin permiso, sin tener el permiso del director, yo quisiera dejar la reflexión, que ustedes se hagan la reflexión de que por qué la boa se llama boa. Una tarea. Bueno, no, en conclusión, solamente felicitarlo, de poder haber hecho esto de juntar distintos actores que algunos no lo ubicaba, o sea, para mí no estaban en pantalla o en mi mente, pero fusionaron tan bien todo que yo me sentí como que estaba ahí, como que lo veía, como que lo estaba, como cuando la niña estaba de la orilla mirando a esos chicos jugando, yo estaba ahí. Entonces, esa parte lo encontré genial. Ahora, la imaginación del director, que fue el creador de esto, y la interpretación del flamenco, genial. O sea, solamente felicitarlo y gracias por este trabajo. Y de Canes y muchos más. Es que como bien lo dijo el compañero Matías, disculpa, como bien lo dijo el compañero Matías, la fusión que hubo entre actores de academia y los naturales fue bastante natural. Entonces fue bastante simpática y fue bastante simbiótica. Entonces todo salió hermoso, todo se generó como sinfónico. No hubo ego, no hubo arrogancia, no hubo ninguna cosa. El casting también éramos como todos. Yo hablo mucho de la clase, como que todos éramos de la misma clase. Entonces podíamos entendernos como en códigos muy parecidos. Y eso fue lo que generó lo lindo que muestra esta obra. Ujú. Y también un valor que no se debe perder mirando los teléfonos, el respeto. Todos nos respetamos unos con otros, nuestras historicidades, claro, nuestras historias de vida. Entonces, de respetar las niñeces, hasta para los zafás, que yo soy padre, o sea, respeté mucho el tema de estar cerca de los niños y poder un poco reprimir un poco mi modo de ser. Con los chicos era de otra manera, con Diego funcionaba de otra. Entonces, eso se formó de manera muy armónica y se generó lo que se generó. Y también vuelvo a la clase para concluir. Y como veníamos como de los mismos lugares, entonces podíamos estar en la misma frecuencia y entendernos y comprendernos. Y cuando las chicas después termina todo eso y algunas de las compañeras más jóvenes trans me dicen, mamita, que aprendimos mucho de usted, para concluir, yo creo que eso solamente fue un gesto de buena crianza, porque la que aprendió más de todo esto fui yo, mirando a los cuerpos jóvenes, la forma que tienen de hablar, de vestir, de bailar, de todas esas cosas, que yo soy de los 90, entonces había como muchas cosas para mí que fueron nuevas también. Ujú. Ya, mi pregunta va para Diego. Quería preguntarte, ¿por qué
escoger la estética western, porque me pareció muy curioso y muy entretenido el hecho de, no sé, ver un western chileno. Yo nunca había visto algo así, y aparte darle como el toque comédico. ¿En qué parte del guión decidiste, o en qué parte del proceso de, no sé, armar la idea, decidiste aplicarle como este formato? El western vino bien tarde, de hecho, bueno, cuando escribí La venganza de Lidia, cuando disparaba a Giovanni, desde ahí empecé a imaginármelo como western. Cuando ya hice el mise-en-scène también, donde íbamos a grabar, dije así va a ser, ya tenía la referencia del spaghetti western, pero también pasaba algo muy divertido, que en el imaginario de la gente tener desierto, pistolas y violencia, enseguida se te vuelve un western. No hay que hacer mucho, y yo lo que hice, porque tenía esta escena y además trabajé mucho en la banda sonora de la película, con la compositora que trabajamos mano a mano y que también fue una tercera reescritura de la película. Y desde ahí construimos todos los sonidos. Es una ¿Y película. el nombre de la compositora? Florencia Di Concilio, una compositora uruguaya, y con ella trabajamos de cada detalle a detalle. Entonces, es una película que tiene muchos detalles en el sonido también, no solo en la banda sonora, sino que también en el sonido mismo, pero el silbido fue muy importante. Entonces, y ahí se fue empapando un poco más de western, pero fue mucho más atrás. Lo que yo sí sabía desde el guión, porque mis otros trabajos son mucho más contemplativos, tienen otro ritmo, y cuando yo había escrito esta película sabía que no se iba a encapsular dentro de solo un género cinematográfico, como que la iba a dejar volar, y cuando llegó el rodaje, el western llegó de una forma muy natural. Pero también a veces pienso que es como una teleserie, como mejor, mucho mejor hecha. Gracias. Gracias. Otra pregunta para Diego igual, que quizás como para profundizar un poquito en eso mismo. Si nos podías comentar un poco en el proceso de la escritura, cómo fue elegir el lugar, que fuera en el norte de Chile, cómo te imaginaste eso, los distintos lugares también como la casa, la poza, todo eso. Yo escribo de una manera muy desordenada. O sea, tengo ideas que se van juntando, tengo muchos blogs de notas con muchas ideas que me gustan o que me mueven. De repente es un gesto, de repente es una acción, de repente es el desierto. Y uno los va hilando, como esto va con esto. Y ahí yo creo que está un poco el misterio de la cultura, cómo se hilan las cosas misteriosas. Y en ese sentido, eso yo creo que había, por ejemplo, la historia de mis hermanos es que me motivaba mucho. Cuando desde que conocí a Paula, porque hicimos otro corto juntos, también se empapó mucho de cómo iba a ser esta familia. El desierto siempre me había interesado. Me parecía un lugar donde Chile es la alfombra, donde Chile guarda sus secretos. Eh, y así muchas cosas. De repente era un personaje que relacionaba, o sea, creo que en estos personajes, si abrimos todos estos personajes, podría encontrar 10 personas que quiero o que me motivan o que me emocionan en una misma persona. Y después lo que hago es una cosa bien desordenada, después voy ordenando, después lo desordeno todo de nuevo, después lo vuelvo a reescribir y soy es lo que más me gusta a mí es escribir. Incluso más que el set, me encanta escribir, entonces reescribo mucho. Reescribo, leo lo que escribo, reescribo, dejo las cosas que me gustaban, de repente llega algo nuevo y lo agrego. Entonces, claro, es mi método, es un poco, no es tan lineal, diría. Y también hay otra parte importante del guión que es cuando llega el elenco. Ahí también el guión sufre una segunda transformación porque se empieza a adaptar. Yo conozco mucho a mis actrices y a mis actores, me gusta ser muy cercano a ellos, entonces voy entendiendo cómo entienden el mundo. Y eso lo voy impregnando también en el guión y lo voy modificando. Eso. Vale. Felicitarles porque en verdad es increíble poder ver cine chileno a un nivel como es Cannes y también que la misma película, por el prestigio que tuvo, permite, por lo menos a mí me permitió hablar con mis padres sobre temas muy importantes que no lo abordan necesariamente desde una mirada como lo plantea la película. Así que por lo mismo, preguntarle a Diego, como director, ¿qué otros temas vigentes o interesantes y que probablemente de cierta forma polémicos
te interesan como para desarrollar más adelante? Yo escribo desde lo que realmente me mueve, o sea, tengo un discurso social muy fuerte, es lo que, y si lo hablo es porque me provoca rabia lo que pasa no solo en Chile, sino en el mundo. Me da rabia cuando uno va logrando y va subiendo como en esta escalera social y te vas a ir dando cuenta de que cada vez es más injusto y empezáis a ver más la estructura de cómo funciona. Y yo no me siento una persona que se adapte a esa estructura, sino que siempre soy muy peleón también. Entonces, siempre me estoy peleando con eso. No sé qué tema, o sea, no tengo un tema particular, sino lo que me mueve en el momento. O sea, hablar sobre esta familia era lo que me movía en el momento. Hoy mismo la película se politiza más por el momento que estamos viviendo. Yo no soy ya ahora no soy una persona que esté como lanzando odio directo contra los y matémoslos y quemémoslos a los que a los que no estoy de acuerdo, sobre todo políticamente, sino que creo que tenemos que tener una conversación y tenemos que volver a mirarnos a los ojos porque estas personas que están acá existieron siempre. Hay una parte que yo la escribí, pero otra parte que es la realidad. Y no se puede borrar eso. No se puede borrar por tu idea de cómo debería ser el mundo. Y eso es lo que apunta la película. Te dice, mira, tú con tu forma conservadora puedes vivir y nosotros también podemos vivir. No necesitas dispararle a la mía. Eso es lo que apunta la película. Y cuando ven que llegan y entran los mineros, con una posición muy distinta a la que piensa la chica, y uno piensa, bueno, aquí va a haber sangre. Y al final del día, que claro, no es lo más común, pero dice, bueno, ¿y si nos quedamos? Y si nos miramos a los ojos y si nos reímos y si nos damos cuenta de que estamos todos viejos, que estamos en el medio del desierto, que no va a pasar nada más, ¿por qué no nos quedamos acá y celebramos? Porque nos vamos a morir, todos nos vamos a morir. Entonces, ¿por qué no tener esa conversación? Y ahí es donde entra la película con un mensaje distinto. Una película que no te dice hay que dispararle, las chicas tienen que dispararle a Clemente o a alguien que excepto Giovanni. Pero a los otros es una conversación, invita a la conversación y creo que políticamente es lo que tenemos que tener. Y creo que sobre todo hoy, cuando el poder se tomó por gente que no cree en la diversidad, no cree que la gente es diferente. Y cuando uno se mira a sí mismo, creo que cuando uno se mira al espejo, todos somos un poco raros. O sea, aquí nadie es realmente y puramente conservador porque a ver, que tire la primera piedra, porque no sé, no existe. Y en esa rareza que se descubre en el espejo, creo que estas personas lo encarnan. Y como lo digo, vuelvo a invitar a la conversación. Muchas gracias. Quiero acotar algo pequeñito. ¿Se han dado cuenta que igual también, si esto es un trabajo de época, también es un trabajo de memoria y que no tomamos en cuenta la memoria del pasado con la dictadura de Pinochet? Dos cosas para reflexionar. Yo no miraba esas cosas porque la tengo clara, ¿ah? Porque yo vengo de una estructura materialista y marxista, pero desde chica, el que tenga oídos que entienda, el que tenga mente que comprenda, pues desde chica me enseñaron a detestar al PC. Entonces, ¿no se han dado cuenta que esto también es un trabajo de historia y de memoria que actualmente yo estoy viendo estos trabajos de historia y memoria con la dictadura porque he estado conociendo en la vida real a algunos compañeros actores y veo su trabajo? Pero antes yo no lo hubiera mirado porque ¿no será que también los poderes fácticos nos colocan esas historias encima para que nos mantengamos en el recuerdo, en el pasado, en unos muertos que ya no los resucitó ni la promesa cristiana y nos sigan pegando abajo? Primero. Y segundo, la historia siempre ha sido escrita por los esclavistas. Esta película está siendo escrita por el verbo y por la palabra y por la mano de nosotros, los esclavos, los proletarios. Entonces, eso también es bastante potente. Ahí nada más. Patria y vida. Porque también nos tienen mucho mirando la franja de Gaza y todos esos muertos y todos lloramos para allá y no sé qué más. Miremos también la isla de Cuba, que todos dicen, todos los combativos resistentes y no sé qué más, dicen, ay, que la resistencia de la isla, la isla. Desde el capital lo podéis decir con mucha comodidad. Ándate una semana para allá, sin luz, sin agua, sin pan, buscando en la basura.
Bueno, Eso yo como equipo no estoy de acuerdo en eso. Yo creo que hay que mirar a todos lados. Creo que el Caribe está más cerca, pero la gente muere de la misma forma. Yo estoy a favor de está a favor de mirar la humanidad y volver a mirar la humanidad. Creo que en todas partes, sobre todo en el mundo que está tan crispado hoy, no se trata de que alguien tiene la razón o no. O sea, miren la gente que está muriendo, miren lo que podemos hacer nosotros los jóvenes, la gente que, o ni siquiera los jóvenes, todas las personas que quieran un cambio. O sea, armar un discurso en común donde la humanidad prime. Para mí, esa es la esencia de la película, por lo menos yo así la escribí. De una colega a otro colega. Sí, no sé si hacerles una pregunta, porque la verdad es que ha sido muy emocionante ver esta maravillosa película con una fuerza en el arte, en la puesta en escena, en la foto, increíble los colores. Fue muy emocionante porque Chile estaba en blanco y negro en esa época. Yo tenía la misma edad que Lidia y alguna vez mi mamá me mandó de vacaciones a Antofagasta en un bus las 24 horas y yo iba sola en el bus y en la noche corrí la cortina a medianoche y vi ese paisaje donde está instalada esta maravillosa película. Yo tengo la sensación de que esta vida en colores, a la llegada de la televisión en colores, es la comparación con la oscuridad que se estaba viviendo en la época de la dictadura, la sangre que corrió todo ese tiempo y todo el dolor, que este país trata de convertir también ese dolor en alegría para poder soportarlo. De esta existencia tan terrible y todo lo que vivimos, como dices tú, es Chile absolutamente la película. Solo felicitarlos, los encuentro increíbles y muchas gracias por este trabajo, este esfuerzo y este empeño que sin ningún pituto lo lograron hacer. Así que gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que tenga una pregunta por ahí? Hola, primero que nada felicitar y agradecerles la película, me gustó mucho. Y mi pregunta no es tan profunda como todo lo que hemos estado hablando ahora últimamente, pero me da mucha curiosidad, Diego, que en entrevistas que te han hecho, tú cuentas que tú no habías visto cine de autor cuando entraste a estudiar. Cuentas esto de que tuviste una beca, todo qué sé yo. Y me da mucha curiosidad saber cuál era tu idea cuando entraste a estudiar cine. Porque y qué bueno que fuiste descubriendo un mundo y que te llevó a hacer este tipo de trabajo. Pero ¿cuál era tu idea cuando entraste a estudiar cine si no tenías, como digamos, esa formación, ese gusto? Eso. Yo creo que tenía el gusto y la atracción por las imágenes. Tenía una tía que tenía una cámara con un mini DV que estaba mala y que tenía que conectarla, uno tenía que grabar enchufada, entonces no era tan portátil. Y me gustaba mucho, como lo que grabábamos programas con mis primas, con mis tías, siempre estaba grabando y haciendo, y era muy computín. También editaba todos mis videos, me encantaba hacerlo, y yo pensé que cuando iba a estudiar esto iba a ser algo más técnico. No entendía que la imagen y el sonido podían entregar un mensaje tan fuerte, incluso si ya lo estaba entregando. No entendía el significado estético ni político que eso estaba causando. Solamente lo hacía sin saber para qué ni para qué ni para quién. Entonces entré ahí con un afán técnico quizás, no entendía bien qué iba a hacer, nunca dije quiero ser un director de cine o quiero ser esto. Solamente entré porque me gustaba la materialidad de las cosas. Y me acuerdo que desde los primeros años de la escuela empecé a hacer, se me daba muy bien todo y era muy bueno en foto y montaje, entonces hacía los cortos de mis compañeros y yo siempre escribía, pero no escribía guiones. Y un día escribí mi primer corto, que era El verano del león eléctrico, y se lo mostré a mi profesora y le dije como, ¿qué crees tú? Porque era lo que sí se hacía muy mal era pichar.
¿Quién era la profesora o profesor? Sí, también quiero saber eso. La Alicia Cherson. Ay, Máximo. También estuvo acá en la ¿Sí? sala, sí. Ay, sí, Dimos play. me encanta Play. Y se lo mostré y me dijo, ay, qué bien escribe. Y me dijo que lo dirigiera. Y fue mi proyecto de título y lo hice, fue mi primer corto y ganó en Cannes y fue como desde ahí ya no paré. Hice otro corto, empecé a levantar la peli, seguí escribiendo, seguí puliéndome de la misma forma en que entendiendo la forma en que yo escribo, y ahora sí, claro, entiendo mucho más el mundo. Entonces empezó todo a cambiar desde esa idea de guión. Maravilloso, no puedo creer que ese haya sido tu primer corto. Impresionante. Se los recomiendo. ¿Está disponible en alguna parte? Está en Torrent, creo. Pero Sí. en alguna parte, en Onda Media, ¿no Ilegal, está? no sé. Pero O es que ilegal está sí. demasiado bueno. Algún día haremos tu retrospectiva y lo daremos. Sí. Ya, ¿alguien más? Iba a hacer una segunda pregunta sobre Lidia, sobre la niña. Ella no había actuado nunca. ¿Cómo llegó a la película? O sea, tiene una fuerza súper especial. Eso, más o menos un poquito de anécdota con ella y ya. Yo escribo cómo llegó y ustedes cómo. ¿Aló? Siento que se me pero soy yo. Ok. Mi mamá me dijo que tenía muchos tics. Tengo muchos tics y hago muchas cosas y ahora que me tengo que ver obligado porque odio verme cuando me graban y me mandan cosas, no me las manden porque no las voy a repostear al menos que esté obligado a hacerlo. Y estoy así o hago así o me meto el dedo en la... Todo. Estoy con el dedo en el ojo. Ah, bueno, la niña. Sí, yo cuando escribí a Lidia, la escribí muy parecida a mis hermanas y a mis primas. Entonces sabía que tenía que ser este personaje que era cabra chica, pero con una mentalidad de adulto irónica, que haya sido criada por este grupo de personas. Entonces, y buscamos más de 300 niñas, hasta que apareció ella, Tamara, que tenía cosas muy lindas como, uno, que no se daba cuenta de las cámaras o que no le importaba, no le tenía respeto a las cámaras ni a nada. Y era muy gracioso, otro era que muy graciosa, y lo más importante es que jamás tuvo algún prejuicio con la chiquilla o con nadie del elenco. Entonces, si yo conté esta película por el punto de vista de una niña era porque, claro, no quería el prejuicio que todos tenemos cuando nos hacemos adultos y distintos prejuicios. Pero un niño, una niña no tiene eso. Entonces, la Tamara era una niña que no lo tenía todavía, porque me llegaban niñas de 8 o 7 años que ya estaban súper formadas, que los papás ya les tenían muy bien dicho todo lo que tenía que hacer. Pero ella no, ella tenía una inocencia, una pureza muy linda. Sí, yo igual creo que desde el minuto uno supe que era ella. O sea, yo entré antes a la película que Tamara, entonces tuve que hacer, estuve como en el proceso de búsqueda y probaban diferentes niñas conmigo para ver la conexión. Y claro, hay mucha niña actriz, niño actor que sabe lo que es un plano, que sabe sobre el encuadre, el punto de vista, no sé qué. Y lo hacían súper bien también. Pero cuando llegué al casting con la Tamara, que estaba como ni ahí, como que reafirmo lo que dije antes, de que uno actúa para el otro. O sea, mi desafío en ese casting que era de ella, era modificarla a ella. O sea, cómo hacía que esta niña que no estaba ni ahí con actuar, que estaba parada como con cara amurrada, sin entender mucho, se pudiera reír y me pudiera dar un abrazo, que era como tenía que terminar la escena. Y me acuerdo que la levanté, la tomé en brazos, le hice cosquilla, no sé qué, le dije que tenía bigotes, como que una cierta cantidad de cosas hasta que lo logró. Y cuando lo lograba era hermoso, y cuando no lo lograba también porque tenía esa esencia del personaje. Las otras niñas, claro, lograban lo mismo, pero sabían que lo estaban haciendo. Entonces, desde el minuto uno, siento que generé una conexión con ella, después seguimos trabajando durante todo el proceso de la película, yo fui con Diego a verla, yo que me da risa porque, bueno, es que yo como que imitaba un poco a su mamá, como miraba a la mamá de la Tamara, ¿cómo se llama? A la Mónica, y no sé, pues si la Mónica se sentaba así, yo como que me sentaba así al lado de ella, y nos poníamos a hablar de la Tamara, pues, y la mirábamos, y la Tamara hacía cosas, y como que, sí, nunca tuvo un prejuicio con nadie del equipo, y cuando se dio cuenta de las relaciones que tenían los personajes, se entregó muy,
muy a eso. O sea, después terminaba pidiéndome permiso a mí en lugar de su mamá, como para hacer ciertas cosas. Y era como, ¿pudiera saltar la cuerda? Y yo como, sí, anda. Y yo la miraba y la esperaba ahí que saltara la cuerda y le decía, ya, vamos a grabar ahora. Entonces como que ahí en ella fluyó todo muy natural. Creo que el hecho de que no haya sido una niña actriz fue la clave para que hiciera ese tremendo trabajo. Muchas gracias, qué interesante. ¿Alguien más? Ya, aquí, por favor, ¿quién tiene el micrófono? Ahí se vamos a llegar. Y esta sería la última pregunta ya para ir cerrando. Le cargó la película, ¿te cachai? Me cargo. Yo quería preguntar un poco, yo soy una persona trans y me llamó la atención, no sé, quizás estoy asumiendo, digo, a mí la apariencia me dice que tú eres cis, entonces me llama la atención cómo y por qué, o más bien, cómo abarcaste, cómo lo hiciste para trabajar la sensibilidad de la identidad travesti y cómo fue el proceso de eso, mejor dicho, porque me encantó la representación del travestismo en la película al punto de que me llegué a sentir como, oh, quizás soy yo. Sí, son todos. Sí, ayer justo me hicieron la misma pregunta a una chica trans y es lo mismo, creo que al final cuando conocí a las personas te dejáis de pensar si son trans o si son qué o qué tienen entre las piernas, a mí francamente no me interesa. Y yo cuando que todas mis amigas son, con la Paula ya tenemos, ¿cuántos? 5 años de amistad. Y ya nos tiramos los platos. Después nos encontramos de nuevo. Y así, entonces, ya las voy conociendo. Ya llevo años de tener amigas travestis, de tener amigas trans, de tener todos mis amigos maricones. También de todas partes. Y creo que al final uno no, como escritor no se da cuenta realmente qué son. Para mí son personas, y yo creo que te conectáis más, no porque sea trans, sino porque veía una persona. Yo creo que eso es, porque hay mucha gente que va a ver la película, se olvida de que mamá, no creo que se pregunte, ay mamá, ¿vos es trans? Te repilla ver una señora, una mamá, una abuela, y esa es la figura que más o menos que encarna. Entonces creo que hay un minuto en que cuando yo escribo no estoy pensando en eso. Disculpa, entonces, si no estás pensando en eso al momento de escribir, ¿por qué la elección de que sean finalmente personajes trabas? Perdón, el vocabulario travestis. ¿Por qué esa elección cuando, como tú dices, podrían no serlo? Y me encanta que lo sean, pero ¿por qué? Yo creo que... Actúan mejor. No, tiene que ver porque me producen más empatía, me sensibiliza más esa historia y también lo dije ayer, todas las últimas películas o series que han salido sobre como queer, que odio la palabra queer, pero que envuelve todo, eran de hombres gays, musculados, muy hegemónicos y que son las cosas populares de hoy en día y de hecho que son interpretadas por hombres heteros que después empiezan a ser personajes y empiezan a estar nominados a los Oscar y desde ahí parten. Entonces, y eso no me sentía atraído a ese mundo que ya estaba 1000 veces contado. En cambio, cuando me juntaba a hablar con la Paula, su historia sí me emocionaba mucho más. Y toda tu historia, de hecho, cuando partimos a escribir, y eso partió cuando escribí Las criaturas que se derriten bajo el sol, que nos llevamos muy bien, y esa historia me movía mucho más y la sentía mucho más importante de contar. Y así mismo, cuando fui conociendo a todas las chiquillas, es una película que también está contada por niños, y ese mundo también me sensibiliza mucho. Entonces, escribo de los mundos que me sensibilizan y en este sentido... Y en esta película me sensibilizaba mucho más las travestis que cualquier otra cosa. Me encanta. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas por estar acá. Muchas gracias Diego, Paula, Matías, se pasaron por venir. Muchas gracias. Obviamente bienvenidos y Diego es tu casa después de haber tenido esta experiencia impactante de haber probado la película acá. Obviamente felices de poder tener esta instancia con ustedes. Muchas gracias por venir. Invitadísimos, invitadísimas, también pasen el dato, tenemos más funciones de la película, el viernes 20, el 24,
y la siguiente semana. Así que para los amigos o amigas que no pudieron venir hoy día, o no, porque no quedaban entradas, cuéntenles que seguimos con funciones. Muchas gracias por venir, se pasa. La película está en todo Chile, por si acaso. Está en todos los Está en cines. todo Chile, la pueden estar buscando. Hemos hecho una super taquilla hasta ahora para lo que es cine chileno, así que sigamos con esa racha y sigan recomendándola y van al cine. Suban las redes sociales, Suban las redes y hagan sociales. reels Todo. y droguen a la gente y llévenla drogada. Que no sé. Muchas gracias.